Saludamos al maestro Jesús Silva Herzog Márquez con uno, analista político. ¿Cómo te va, Jesús? Hola, Pepe. Muy buenas noches. Bienvenido luego de tu descanso. Gracias. Te extrañamos mucho. No, hombre, vamos a entrarle al tema de Andrés Manuel López Obrador, pero antes déjame comentar que mientras el presidente festejaba, como acabamos de ver en esta convocatoria, en esta manifestación multitudinaria en el Zócalo, Standard & Poor's, esta calificadora, recortó, mientras hablaba, recortó la perspectiva de crecimiento económico para el país. De 1.6 bajó el crecimiento a 1.3 para este año 2019. Para el que viene, baja la perspectiva de crecimiento, la expectativa a 1.8 desde 1.9, es decir, de 1.9 a 1.8%. Standard & Poor's argumenta que la caída en la producción de crudo, de petróleo, y una moderación en el sector servicios son factores principales de esta desaceleración económica. Y también analistas consultados por el Banco de México también bajaron el pronóstico de crecimiento. Lo recortan de 1.35 a 1.10% este año. Dicen que la incertidumbre política es el factor de mayor preocupación. Es lo que estamos mirando. Jesús, ¿cómo te va? Alto contraste. ¿Hay un presidente en busca de hacer historia o hay un presidente empeñado en gobernar y reconocer lo que falta? Bueno, yo creo que lo que decías hace un momento, lo que estaba en la nota que vimos hace unos minutos, yo creo que es el marco correcto. Y es pues la presidencia de un hombre que busca figurar en la historia como uno de los grandes personajes de toda la vida de México. A la altura de Hidalgo, de Cárdenas, de Morelos, de Zapata. Así es, cuando él habla de la cuarta transformación, cuando él define su proyecto político como algo así como la cuarta invención, el cuarto nacimiento de México, me parece que está pues aludiendo a esta ambición política que tiene, esta ambición histórica que tiene el presidente López Obrador de ser el hombre, digamos, que está a la altura de Hidalgo, de Juárez y de Francisco y Madero. Y creo que lo que vemos constantemente es ese llamado a hacer estas marcas en la historia, esta obsesión por lo simbólico, esta obsesión, por ejemplo, con las fechas. La verdad es que no habíamos visto nosotros ningún otro presidente de la República que festejara como lo ha hecho hoy Andrés Manuel López Obrador. Porque quiere dejar una huella. El día de su elección. Quiere dejar la huella. Quiere marcar un antes y un después. Así es. Y creo que, pues, desde luego es todavía muy pronto para saber si efectivamente nosotros estamos ante una transformación del calado que él está planteándonos, ¿no? Ahora, él trae prisa, da la impresión de que él trae mucha prisa porque esto se consolide. Es decir, no tiene dispuesto esperar a que la historia lo juzgue, sino él se adelanta y empieza a poner sus mojoneras, sus límites, sus fronteras, sí, y empieza a hablar de la reconstrucción del país, no a partir de lo que ya existía, sino derribando todo lo que llama la herencia maldita. Mira, yo creo que del neoliberalismo. Yo creo que lo que hemos visto durante este año y durante los meses que tiene ya ejerciendo el poder desde la presidencia de la República es que tiene Andrés Manuel López Obrador muy claro qué es lo que detesta del pasado, qué es lo que él repudia de la herencia del neoliberalismo, pero aún me parece que no es muy claro qué es lo que quiere poner él en su lugar. Y en ese sentido creo que las marcas de esta administración son sobre todo marcas que tienen que ver con la abolición, con la derogación, con la cancelación de proyectos, de leyes, de reformas del pasado reciente. Y difícilmente podemos nosotros ubicar fundaciones que tienen, innovaciones que tienen el rango de aquello que ha tirado a la basura, ¿no? Él está protegido con el pasado también. ¿Por qué? Porque sí, al tratar de destruir y no dejar piedra sobre piedra de lo que llama el neoliberalismo con insistencia, diciendo que empresarios, algunos, medios de comunicación, algunos, organizaciones sociales, civiles, algunas, están infectadas con el virus del neoliberalismo. Él está vacunándose,
porque si algo no resulta como lo compromete, él va a tener a quien culpar del fracaso eventual que pudiera llegar a ocurrir. Pero yo creo que lo que apuntas también nos muestra que en estos índices de popularidad que sigue teniendo López Obrador muy notables, no extraordinarios habría que decir, no son niveles de popularidad extravagantes si lo ponemos en comparación con presidentes mexicanos a esta altura, en este arranque de su sexenio. Pero la popularidad de Andrés Manuel López Obrador creo que todavía se alimenta de el enorme resentimiento que había del desastre de los últimos gobiernos, el desastre creo que podríamos decir de los gobiernos de la alternancia, que desde luego no estuvieron a la altura de su promesa, no fueron capaces de dar la prosperidad que nos anunciaron, no fueron capaces de establecer el régimen de legalidad que también nos prometieron, y en ese sentido, pues creo que todavía la gran plataforma de popularidad de López Obrador tiene que ver con el enorme desprestigio que tiene todavía ese pasado que sentimos muy reciente. Además es un hombre de la calle, es un hombre de plaza pública, ese es su hábitat, su hábitat natural. Él parece que sigue en campaña. Bueno, yo creo que su gobierno será una campaña política. Todos los días nos lo recuerda por la mañana. Y en ese sentido creo que también es otro de los elementos que fundamentan su popularidad. Es un hombre cercano, es un hombre que habla con mucha naturalidad y es un hombre que demuestra todos los días que está chambeando, que está trabajando, hiperactivo, que está además, haciendo cosas. Y en ese sentido, frente a esta visión que ha habido en México y también en muchas otras partes del mundo de la política como aquello que es inalcanzable, incomprensible, que está refugiado en los grandes cenáculos de los poderosos, pues me parece que López Obrador tiene esta disciplina de mantenerse cerca de la gente, de hablar constantemente en grandes foros, y yo creo que esto al momento sigue siendo el gran alimento de su popularidad. Pues muchas gracias, Jesús, por este análisis. Vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero había que poner el énfasis con toda objetividad. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Gracias, el maestro Jesús Silva Herzog Márquez con uno.